Hola, bienvenida al día 1 del reto de Proverbios. Hoy estaremos leyendo el capítulo número 1. Yo estaré leyendo la nueva versión internacional de la Biblia, sin embargo tú puedes utilizar tu versión favorita, solo que no vas a poder leer al mismo tiempo conmigo si estás utilizando una versión diferente. Sin embargo, recuerda que eso no importa, lee con la que te sientas más cómoda. Yo voy a ir leyendo el proverbio y voy a ir haciendo, digamos, reflexiones sobre cada uno de los versículos que vayan saltando a mi vista o que tenga aquí marcados en mi Biblia, y también haremos una reflexión final de ese proverbio, quedándonos con alguna pregunta sobre la mesa para reflexionar durante el día. Creo que las cosas más chéveres de leer la Biblia es que nosotros quizás la leemos en un momento del día, pero Dios nos va hablando a través de su palabra durante todo el día. Muy probablemente sobre esa lectura que hacemos al inicio. Tú puedes elegir hacer este reto en cualquier momento del día, no es más efectivo si lo haces en la mañana o en la noche. Sin embargo, creo que hacerlo al principio del día te permite tener tu mente enfocada en esto durante el resto del día. Y creo que el objetivo de comenzar a leer la Biblia es comenzar a tener una vida en la que Jesús sea el centro, Jesús sea el foco, y nuestros pensamientos y nuestra mirada se vayan hacia Él. Lo que queremos es ponerlo en primer lugar. Entonces vamos a comenzar. Capítulo 1 de Proverbios. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad a los inexpertos, conocimiento y discreción a los jóvenes. Escuche esto el sabio y aumente su saber, reciba dirección el entendido, para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Este versículo, que es el número 7, para mí es demasiado importante, porque cada vez que yo leo, el temor del Señor es el principio del conocimiento, y conocimiento slash es lo mismo que sabiduría dentro de la Biblia. Es muy importante porque cuando nosotros comenzamos a tener una relación con Dios y comenzamos a tener, digamos, ese temor hacia Él, y que no es para nada miedo, sino que tiene que ver con ese conocimiento de que Él es el Ser Supremo, de que todo lo debo a Él y que quiero que mi día a día esté lleno de solo cosas que le agraden a Él. Es el principio del conocimiento, el principio de la sabiduría, porque eso nos va a permitir comenzar a vivir una vida plena, comenzar a vivir una vida que realmente esté centrada en Él, y nosotros vamos a poder tener más paz, más tranquilidad, más felicidad a medida que obedezcamos más a Dios. Y lo obedecemos cuando respetamos sus mandamientos, cuando hacemos las cosas que le agradan, y ese es el centro de la sabiduría, conocer qué es lo que le agrada a Dios y qué no, para de esa manera, pues, digamos, manejarnos de la forma correcta. También dice que los necios desprecian la sabiduría y la disciplina, porque cuando nosotros escuchamos la palabra necio dentro de la Biblia, se está refiriendo a todas aquellas personas que simplemente no les importa hacer lo que le agrade a Dios, no tienen temor, o que simplemente están en un lado, digamos, o con una actitud incorrecta. Y por supuesto que no van a querer ni van a apreciar la sabiduría de Dios, porque esa sabiduría de Dios te puedo asegurar que va 100% en contrario de lo que te dice el mundo por allá afuera. Y la disciplina es un talento espectacular, o es un don espectacular que necesitamos aplicar para todo en la vida para poder tener éxito. El necio es terco, al necio no le gusta seguir directrices, y la disciplina, por supuesto, no está dentro de sus cosas favoritas. Seguimos con el versículo 8. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Estos te dirán, ven con nosotros, acechemos a algún inocente y démonos el gusto de matar a algún incauto. Traguémonos a alguien vivo, como se traga el sepulcro a la gente, devorémoslo entero, como devora la fosa a los muertos. Obtendremos toda clase de riquezas, con el botín llenaremos nuestras casas. Comparte tu suerte con nosotros y compartiremos contigo todo lo que obtengamos. Pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío. Apártate de sus senderos, pues corren presurosos a hacer lo malo.
ten prisa tienen prisa por derramar sangre. Mira, esta parte para mí es súper fuerte porque te pone un panorama claro de lo que significa el llamado del pecado a tu vida. Cada vez que tú vas a pecar, que bueno, eso es algo que iremos hablando, pero que lo hacemos todos los días, y la idea de acercarnos a Dios es disminuir eso, ¿no? Intentar no hacerlo, y en ese intento pues entender que el arrepentimiento, el perdón, todas esas cosas son los más importantes y lo que nos va a permitir, digamos, poder llevar una vida diferente a la que quizás estamos teniendo hoy. Esta parte a mí me encanta porque te dice exactamente cómo se presenta el pecado ante tu vida, o la tentación, digamos. Cuando algo te tienta en la vida, te va a seducir, ¿no? Te va a intentar querer seducir, te va a mostrar, independientemente de la forma, eso dependerá de tus intereses en la vida, te va a mostrar como que, mira, vamos a obtener todo esto, vamos a poder sacar todo este provecho. Y el proverbio te dice, apártate de sus senderos. No es como que, bueno, piénsalo bien, inténtalo, y si no te parece te devuelves. O sea, es súper claro cuando te dice, apártate de sus senderos. Tú, y cuando estás escuchando esto, sabes exactamente de qué te estoy hablando yo. Lo más probable es que en algún momento de tu vida hayas estado expuesto a demasiadas tentaciones. Incluso ayer, esta mañana, esta noche, dependiendo en qué momento estés escuchando esto, siempre estamos sometidos a tentación. Y esa tentación se parece, la mayoría de las veces, o el 100%, a cosas que nos gustan, que nos llaman realmente la atención. Y se muestra tal cual como lo dice aquí. Dice, compartiremos con nosotros, dice, comparte tu suerte con nosotros y compartiremos contigo lo que obtengamos. Es como, ven, colabora y vamos a dividir todo esto entre todos. Eso es simplemente como una forma de explicarlo, pero es básicamente ese llamado que te hace la tentación de, haz esto, que todo va a estar bien y además obtendremos más, ¿no? Siempre como esa promesa, como las estafas, ¿no? Esas cosas en las que a veces caemos como, paga $1 y vas a obtener todos los millones del mundo de forma fácil, sin hacer nada. Esas son cosas que simplemente son como estafas. Y esas estafas no ocurren solamente con el dinero en la vida, ocurren con muchas cosas en la vida. Y nosotros tenemos que estar atentos de no morder, ¿no? De no agarrar esos anzuelos. Seguimos con el versículo 17. De nada sirve tender la red a la vista de todos los pájaros, pero aquellos acechan a su propia vida y acabarán por destruirse a sí mismos. Así terminan los que van tras ganancias malavidas. Por estas perderán la vida. Clama la sabiduría en las calles. En los lugares públicos levanta su voz. Clama en las esquinas de calles transitadas. A la entrada de las ciudades razona. ¿Hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los insolentes, se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los necios, aborrecerán el conocimiento? Respondan a mis represiones y yo les abriré mi corazón. Les daré a conocer mis pensamientos. Esta parte me encanta. ¿Por qué? Porque dice, les daré a conocer mis pensamientos. La mayoría de las veces cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia y tenemos como que esos encuentros, leemos la Biblia y es como, no entiendo nada. O sea, no entiendo qué está pasando aquí, esto no es para mí, leer la Biblia es demasiado complicado, es para la gente que es como súper religiosa, y la verdad es que no, solo que simplemente no tenemos el corazón correcto, puesto en el lugar correcto en ese momento, nuestra mente no está dispuesta, y lo que está en la Biblia es palabra viva. Entonces este es el corazón de Dios, está aquí escrito, eso me lo dijo una vez mi pastora, y yo dije, wow, qué lindo verlo así, es el corazón de Dios escrito, y el enemigo ha puesto tantas trabas en nuestra cabeza de que no nos gusta leer, de que es aburrido, bla, bla, bla. Y mucho menos leer la Biblia, o sea, eso que está escrito en una conjugación toda complicada, no nos deja ver más allá de cuáles son las opciones, etcétera. Eso hace obviamente que se cree como un rechazo, ¿no? Y aquí Dios es súper claro, súper claro, cuando dice como, respondan a lo que yo les digo y yo les abriré mi corazón, les daré a conocer mis pensamientos. Todo lo que está en la Biblia funciona por revelación.
a veces leemos las cosas y decimos, ok, o simplemente no nos habla o no nos dice nada, y de repente llegamos a un versículo que como que nos resalta, que como que pareciera que se pusiera en negritas cuando lo estamos leyendo, y ese momento es un momento de revelación, es un momento en el que Dios a través de su palabra te habla. Solo a ti, porque puede que yo lea el mismo versículo y a mí no me diga nada de lo que te está diciendo a ti, y eso es súper, súper normal. Dios te va a revelar, te va a dar a conocer sus pensamientos. O sea, la Biblia es la manera en la que tenemos forma de saber qué es lo que Dios piensa, qué es a lo que Dios le gusta, qué es lo que le agrada, qué es lo que le desagrada. Y Él es súper claro. Él a lo largo de este libro te dice exactamente qué es lo que le gusta y qué es lo que no. Y creo que una de las cosas más guau que pude aprender o que he podido aprender sobre el tema de la Biblia es que yo creo que el ser humano siempre dice, ojalá la vida viniera con un manual. Pero no realmente leemos el manual. O sea, ¿cuántas veces a ti te ha llegado a tu casa o has comprado una cosa que viene con un manual y tú no te lees el manual porque tú crees que lo sabes hacer o crees que lo vas a poder saber usar? Y muchas veces terminamos subutilizando completamente esa cosa que compramos. Háblame de los celulares. ¿Quién se ha leído el manual de un Samsung o de un Android o de un iPhone últimamente, cuando se lo compra? Bueno, yo jamás me he leído las instrucciones de mi iPhone. Nunca. Y estoy segura, pero re segura, que yo lo subutilizo 100%. Piensa que cuando no lees la Biblia, estás subutilizando tu vida. Estás viviéndola como en un nivel más abajo. No la estás aprovechando al 100%. Porque digamos que en la Biblia están los secretos, los hacks, los trucos que te permiten alcanzar una vida realmente plena. Porque una vida realmente plena es una vida que tiene a Dios en primer lugar. Cuando no leemos la Biblia, no podemos descubrir cuáles son esos hacks, esos secretos, esos trucos, esos atajos dentro del teléfono, como lo haríamos si la leemos, ¿no? Y pongo el ejemplo del teléfono porque es lo más común. Yo me di cuenta hace unos días que compré como un accesorio de cocina, un utensilio de cocina que es como 5 en 1, ¿no? Esas cosas que son como triturador, que mezcla, que no sé qué, o sea, un montón de cosas. Y agarré las instrucciones y de una vez las fui a botar. O sea, ni siquiera la intención de leerla, no, eso fue como, simplemente lo voy a botar y ya. Y luego me acordé, ¿no? De la Biblia y dije, no lo voy a botar, voy a darle una leidita y luego lo boto. Y cuando lo leí descubrí un montón de cosas que dije, wow, no sabía que esto también podía hacer esto. Estamos buscando por ahí un montón de veces tutoriales en YouTube de cosas que pudimos haber aprendido si leíamos las instrucciones al inicio. Y claro, los tutoriales de YouTube son súper útiles y no los necesitamos, digamos, no hay cosas que simplemente no vienen con instrucciones y que por supuesto un tutorial puede ayudarnos mucho. Pero también hay muchos tutoriales que pudiéramos habernos evitado si al inicio leíamos las instrucciones de forma correcta. Pero no lo hacemos porque tenemos una mentalidad de que nosotros podemos lograrlo todo sin necesidad de instrucciones, de que todo lo sabemos, que no necesitamos ayuda. Y eso no solamente pasa con el uso de algo, sino con el uso de nuestra vida también. Ese manual de vida que tú siempre has querido es la Biblia, exactamente la Biblia. Y a través de ella Dios te va a revelar demasiadas cosas que quiere que tú modifiques, apliques, etcétera, etcétera. Pero que si no te atreves a abrir este libro todos los días, se van a quedar ahí. Y hay algo que le comparto siempre a las muchachas del grupo de Hijas del Rey, que es, imagínate que llegas arriba al cielo y Dios te muestra una pantalla con una vida espectacular y te dice, esta es la vida que yo tenía para ti, pero nunca me buscaste, nunca pude revelarte todas las cosas que estaban ahí disponibles y no agarraste. Y darte cuenta de que te moriste y que perdiste esa vida que estaba ahí, al alcance de tu mano. Que lo único que te separó de eso fue acercarte a Dios. No, yo no quiero que eso me pase. No quiero que eso me pase. Y por eso es tan importante que desarrollemos este hábito de pasar tiempo con Dios, para que Él pueda mostrarnos, porque Él es el que sabe todo. Y es el que nos va a poder mostrar realmente qué tenemos que hacer
para lograr vivir nuestra vida al máximo. No queremos vivirla ni al 25, ni al 50, ni al 75. Queremos vivirla al máximo. Sigamos con el versículo 24. Como ustedes no me atendieron cuando los llamé, ni me hicieron caso cuando les tendí la mano, sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones, ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia. Yo seré quien se ría de ustedes cuando les sobrevenga el miedo, cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino. Entonces me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán, por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor. Por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones, cosecharán el fruto de su conducta. Se hartarán con sus propias intrigas. Su descarrío e inexperiencia los destruirán. Su complacencia y necedad los aniquilarán. Pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. Esta parte es básicamente la más importante de este proverbio. Y ahí cierra. Porque Dios nos está diciendo que cuando nosotros tomamos la decisión de ignorarlo a Él, de no seguir sus consejos, de no entender que a veces Él nos jala las orejas porque nos ama. Si tú tienes hijos, pues sabes que lo disciplinas y que le llamas la atención porque lo amas, no por nada malo, sino porque quieres que le vaya bien en la vida. Yo a Luca le digo, Luca es mi hijo, y le digo, mi vida, la obediencia te protege. Y el mejor ejemplo se lo pude dar el otro día que vimos a una niña en el edificio acá, la saludamos y ella nos saludó y salió corriendo. La mamá le gritaba, detente, detente, detente. Ella nunca se paró, no hizo caso. Yo también le decía, párate, párate. Y venía un carro y el carro frenó durísimo para no llevarse a la niña. O sea, fue un momento de angustia que viví en ese momento. Y le dije a Luca, ella no obedeció y casi pudo haber pasado algo terrible. Gracias a Dios no pasó nada, pero ella se puso en peligro por no obedecer. La obediencia te salva. Y siempre se lo hago repetir, ¿no? Le digo, la obediencia, ¿qué hace contigo, Luca? Y él me dice, te salva. Y por ahora lo hará por repetición, pero en algún punto él va a entender y eso le va a hablar. ¿Por qué? Porque la obediencia a Dios nos salva de cosas feas. Nos salva de todo esto que está aquí, nos salva de tormenta, de momentos horribles, de intriga, de pasar momentos horribles va a haber, porque obviamente Jesús nos dijo que la vida va a estar llena aquí en la tierra va a estar llena de tribulaciones, ¿no? Pero de vivir en miedo, de vivir en un torbellino y una desgracia todo el tiempo, así no es como nosotros tenemos que vivir. Y a veces piensas que tu vida como que no sale de una para meterse en otra, y ahí es donde te tienes que sentar a reflexionar y decir, ¿por qué mi vida es así? Jesús vino para que tú y yo tuviéramos una vida y para que la tuviéramos en abundancia aquí en la tierra. Antes de que, llegue nuestro momento wow, allá en la eternidad con Él en el cielo. Pero aquí en la tierra no tiene por qué ser horrible. Lo que pasa es que probablemente si sientes que es horrible, es porque estás cosechando cosas que has sembrado y que a lo mejor lo has hecho no queriendo, pero es lo que has hecho. Y el principio de siembra y cosecha es algo que funciona para todo en la vida. Tú cosechas lo que siembras. Cuando no haces las cosas que a Dios le agrada, vas a cosechar momentos chimbos o cosas que no son tan bonitas. Y estoy segura de que obviamente no es lo que tú quieres. Aquí dice, su descarrío e inexperiencia los destruirán. Su complacencia y necedad los aniquilarán. La complacencia en la maternidad es terrible cuando es exagerada. Y en nuestra vida, complacencia con el pecado, o sea, coquetear con él, tener como que medio pie adentro y medio pie afuera de una conducta que le agrade a Dios, entre una conducta que le agrade y una que le desagrade. Eso solamente es necedad y eso te va a matar. Y no quiere decir que te va a caer un rayo del cielo y te vas a morir, no, pero te va a matar por dentro, te va a matar el corazón, te va a matar la paz, te va a matar la alegría, la tranquilidad. Vivir lejos de todo eso es lo único que te permite tener una vida en paz, una vida realmente libre de ansiedad,
que te digo, no quiere decir que no va a haber momentos de angustia, momentos de estrés, momentos feos. Claro que sí, estamos aquí en la tierra donde abunda el mal. Pero no es lo mismo atravesar todo eso con Dios que sin Dios. Aquí el detalle o el secreto no es que cuando tienes una vida con Dios se acaban los problemas, sino que no es lo mismo entrar en guerra con las armas correctas que entrar así, sin nada. Definitivamente no es lo mismo. Y eso es lo que pasa con Dios. Cuando nosotros tenemos a Dios en nuestra vida y entramos a la batalla de lo que es o de lo que representa la vida, tenerlo a Él con nosotros en nuestra espalda diciendo, dale que yo voy contigo, eso es lo que realmente marca la diferencia. Es lo que realmente te permite vivir este último versículo, el 33, que dice, pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor al mal. Nosotros no tenemos por qué tener una vida que esté basada en miedo. De eso no se trata. Tenemos que tener una vida tranquila, una vida sabiendo y confiando de verdad, en el fondo, en el centro y al tope de nuestro corazón, de que si Dios está con nosotros, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. De una u otra forma se va a resolver. Muchas veces en este último año he tenido que decir, no entiendo cómo se va a solucionar, pero se va a solucionar, ya. Y soltárselo a Dios. Creo que eso es una de las habilidades más chéveres que he desarrollado en el último año, que es una confianza tan grande, tan grande, tan grande, que puedo incluso olvidarme del problema y decir, bueno, Señor, yo ya, te lo dejo en tus manos y yo sé que tú algo vas a hacer con eso. Me encanta poder tener este tiempo contigo y con Dios, porque donde dos o más están reunidos, Él está en el centro. Y en este momento tú y yo estamos, digamos, reunidas hablando de Él, y yo sé que Él está aquí en el centro. Este es el primer día de un reto que dura 31 días. El primer día en el que estás tomando la decisión de acercarte más a Dios, de hablar con Él. Leer la Biblia no tiene que ser complicado. Eso es una mentira. Una más de esas creencias limitantes que tenemos en nuestra cabeza. Y poco a poco, Dios te irá hablando a través de su palabra. Ahora, cuando pongas pausa a este podcast o a este primer capítulo, vuelve a leer el proverbio y resalta qué es lo que te habla a ti. Haz anotaciones en ese cuaderno de cuáles son las cosas que yo dije o que leíste aquí en su palabra, que realmente tocaron tu corazón. Si sientes que has sido necia, no importa, no sientas culpa, la culpa no viene de Dios. A partir de este momento, clama por sabiduría a Dios. Dile, Señor, háblame a través de tu palabra. Y estoy segura de que así va a ser. Vamos a cerrar orando. Padre, Señor, yo te doy gracias por este día, te doy gracias por este momento, te doy gracias por esta mujer hermosa que está escuchando este episodio. Te pido, Señor, que a través de cada una de las palabras que hay en este capítulo de Proverbios, Señor, le hables a su corazón, le muestres, revélale, Padre Santo, que este es un inicio importante. Revélale que a través de tu palabra ella va a obtener respuestas que ha estado buscando quizás a través de otras cosas que no te agradan a ti o que ha estado buscando hace mucho tiempo. Señor, ayúdanos a entender que tú eres lo único que necesitamos en nuestra vida, que eres ese eslabón principal de absolutamente todo. Yo te pido que no solamente hoy, sino que a través de cada uno de los días de este reto nos hables infinitamente. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de nuestro amado Jesús, de ese Hijo que enviaste para salvarnos, Señor. Y te pedimos que nos acompañes durante el resto del día. Amén.